Buenas tardes, distinguidos amigos relacionados de la red social, de esta red social de Facebook, una de las más usadas por la clase política, social y económica de todo el mundo. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que es actualmente la situación de la crisis del COVID a nivel primero mundial, regional y si es posible a nivel local aquí en República Dominicana. Está sonando el himno nacional. Yo soy de opinión. Un segundo. Enteremos nuestro invito glorioso perdón. Sal del pueblo pentecino fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, el temblor de heroísmo vivir. Más Quisqueya la indómita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otra tanta ser libre sabrá. Gloria linda expusieron, incluso Señor desde ven. Las batallas que dio en campo fueron, que cubierta de gloria se ve. Con el genio de Sánchez y Duarte lo enseñó. Y si pudo y tan solo cabrillo, esas glorias el brillo empañar. La guerra se vio en Capotillo, bandera de fuego ondear. Dio canto bonito y dejo Qué bello nuestro himno nacional. Que aún todavía en su carro triunfal, la fin de la guerra aún suena, dando la gloria inmortal, que los ecos agitan. Libertad, libertad, libertad. Perdonen la interrupción del comentario, es que en medio de ello empezó a sonar el himno nacional como parte de la enseñanza que está dando el Ministerio de Educación en televisión a los niños por la situación precisamente del COVID, que es el tema que vamos a tratar. Yo quería decir lo siguiente.
la situación que está viviendo el mundo actualmente por el COVID. Este es un comentario que quiero adelantar, que ya lo había hecho antes, por eso lo voy a hacer más limitado. Tiene al mundo de rodillas por conceptos económicos, por las limitaciones que tienen en materia de turismo y de actividad social y económica. En todo el sentido de la palabra, el país está paralizado, el mundo está paralizado, o gran parte del mundo. En consecuencia, yo estimo que la República Dominicana podría ahora hacer y copiar de algunos países que están intentando dar el salto y abrir su economía. ¿Por qué? Porque nosotros primero somos parte del mundo, luego de una región, que en este caso la región caribeña. Nosotros no tenemos la suerte que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, que está protegida por la Reserva Federal. Igualmente tampoco tenemos la suerte que tienen los países de la Unión Europea, que están protegidos por el Fondo de Cohesión de la misma. Igualmente tampoco tenemos la protección de Japón y de China, que están en el otro lado del hemisferio, porque son países que tienen mucho dinero y una gran reserva. Nosotros, como un país circunscrito a la realidad del libre mercado y con una economía dependiente de la de Estados Unidos y del turismo sobre todo, y luego de la remesa dominicana, no podemos continuar más allá del momento actual con una economía cerrada. El gobierno está intentando hacerlo bien, pero por más que quiera no va a hacerlo si no abre la economía. El Plan Nacional de Vacunación, que está en marcha, está funcionando muy bien. Ayer yo particularmente llevé a mi madre a vacunar, están trabajando a los envejecientes de más de 70 años. Hoy están por los de 50 a 60 y 70, y más adelante vendrán bajando. Pero la situación es que la República Dominicana no puede seguir viviendo más tiempo, permaneciendo más tiempo con la economía cerrada. Nosotros tenemos que buscar la forma de que los comercios, la economía no sumergida, la economía regular vuelva a funcionar. Nosotros tenemos una oferta hotelera de más de 100.000 habitaciones y no hay ni 1.000 ocupadas. Incluso el turismo interno está en el suelo. Por suerte, gracias a la economía pujante de los Estados Unidos y a la inyección que le metió el gobierno anterior del presidente Donald Trump al gasto social, es decir, de la medida de protección social por el concepto de la pandemia, los dominicanos que hay allí recibieron una cantidad importante de divisas, de dinero, lo cual enviaron a República Dominicana, y eso por suerte pudo aliviarnos a nosotros aquí en nuestro país. Bueno, de hecho el Banco Central dijo que de manera sorpresiva que el último trimestre del año pasado, que fue de octubre, noviembre y diciembre, rompió todos los esquemas. No se había enviado tanto dinero en los últimos 10 años, en medio de la pandemia. Pero imagínense ustedes si hubiese sido lo contrario, que no hubiera podido existir esa situación. ¿Qué hubiera pasado con República Dominicana? Estabilizar y estabilizarnos macroeconómicamente. No podemos seguir. Por ejemplo, el presidente tuvo un discurso muy bonito, muy lleno de expectativas, discurso emulador, un discurso que para mí fue de manera positiva, porque para hacer su primera rendición de cuentas, el presidente lo hizo muy bien, demostró dominio del escenario. Su equipo de comunicación funcionó bien. Ahora bien, como dice el presidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, ¿de dónde van a salir todos esos recursos para hacer todas esas obras a futuro? ¿Cómo estamos? Hay que explicarle dónde va a salir ese dinero, porque es muy bonito decirlo, pero ¿y de dónde va a salir el dinero? Como dijo una vez Hipólito Mejía: Calderón, dime de dónde, ven, explica lo que yo no entiendo. Pues hay que explicarle dónde va a salir el dinero. Pero nosotros podemos suponer que va a salir de préstamos, de más impuestos y, por vía de consecuencia, protestas. Y si no hay protesta, lo más probable es que las obras se queden inconclusas. Pero es que no se podrá hacer ni una cosa ni la otra, o las cosas empeorarán, porque no se puede quedar como está si el gobierno continúa con la economía cerrada. En los Estados Unidos, por ejemplo, el toque de queda se está llevando de una manera muy distinta como se lleva aquí.
Aquí en nuestro país, eso de un colmado, que es donde compra el pobre tradicionalmente sus alimentos con el menudeo, por la situación que usted sabe que se vive en República Dominicana, un colmado cerrado a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde un fin de semana. ¿Cómo podemos nosotros salir adelante? Señor, el COVID es verdad que es una pandemia declarada por las Naciones Unidas como pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero no es menos cierto que hemos tenido otras enfermedades que siguen matando montones de gente a diario, incluso más que el COVID, y por eso no se han parado las economías. Nosotros no le estamos restando importancia a la pandemia, pero tenemos que despertar. No podemos seguir haciéndole el juego a las grandes potencias que de alguna manera ahora están comercializando con el tema de las vacunas. Fíjense cómo la OMC, que es apéndice a las Naciones Unidas, declara por el lado humano la enfermedad como pandemia. Se cierran todas las economías, pero a la hora de las vacunas, que ya la han producido 4 países, ahí ya la OMC no tiene ningún control. La vacuna se la están vendiendo a los gobiernos más poderosos, porque ahora lo que entra en juego son la calidad del ciudadano, no la condición humana, no son los derechos universales, sino en este caso los países de primer mundo son los que están recibiendo encima primero las vacunas. Aquí en República Dominicana, nosotros en el mes de abril hicimos una publicación que hizo una oferta que hizo un inversionista extranjero muy importante a través de nosotros, y se hizo la oferta de que el gobierno dominicano pueda de alguna manera ir firmando un acuerdo con la Universidad Británica, donde se elaboró la vacuna, para que esta le pueda permitir a futuro sacar ventajas de la que, por lo que sabíamos que esta guerra iba a venir, para que el gobierno dominicano pueda de alguna manera asegurarse de producir las vacunas aquí con la licencia de la Universidad de Oxford, allá de Estados Unidos, de Reino Unido. Sin embargo, eso se ignoró. El gobierno pasado lo ignoró, también lo ignoró el presente, y ahora sucede que el presidente ha dicho que se compraron 22 millones de vacunas, que es más o menos para garantizar el doble de la segunda vacuna. O sea, cada ciudadano tiene que vacunarse 2 veces. Entonces, eso indica que los 22 millones somos aproximadamente 10 millones. Bueno, pues hay 20, entonces un sobrante de 2 millones. Para adicionar a eso, el presidente anunció también en su discurso de rendición de cuentas que adquirió 8 millones de vacunas más por otro lado, en un gran esfuerzo por darle solución a esta situación que tenemos aquí. Sin embargo, también dijo el presidente muy lastimosamente que no están cumpliendo, que no están siendo generosos estos países. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están los organismos regionales y multilaterales? ¿Dónde están? No. Como pueblo dominicano estamos solos. Entonces, como pueblo dominicano tenemos la obligación de trillar nuestro propio camino. Presidente Abinader, vamos a abrir la economía. Vamos a permitir que la gente se gane la vida en la calle. Vamos, en consecuencia a eso, podemos tener un rebrote, pero tenemos igualmente capacidad para crear hospitales de campaña, para comprar ventiladores, y también ahora con el tema de la vacuna sería muy reducido el impacto, digamos, de ese crecimiento que pueda haber. Pero como tal, el país no debe seguir así. Es una exhortación que le hago, porque la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando en República Dominicana. Esta situación comenzó como una crisis social, como una crisis sanitaria, ahora pasó a ser una crisis económica y va a terminar convirtiéndose en una crisis social que nos va a envolver a todos. A todos. Yo estuve recientemente en España y la situación allí está caótica. El gobierno español lo que está haciendo es apología de esa situación. Ha decretado de una manera sádica que las 17 comunidades autónomas sean ellas las que tomen la rienda de la sanidad pública. Cuando se sabe que sea un problema de pandemia, tiene que ser el Ministerio de Sanidad, es decir, el Ministerio, como aquí en República Dominicana, Salud Pública, quien dicte una situación general para todo el resto, para toda la ciudadanía. No, en España ahora mismo hay 17 sanidades distintas, 17 presidentes autonómicos tomando decisiones, y dependiendo de donde usted se encuentre, usted puede tener más libertad, o que va libertad o no de movimiento, y no solamente de movimiento, también de facilidades o de situaciones de incomodidad en el manejo de sus negocios, hasta el punto que han colapsado prácticamente los bares
que son lo que aquí en Santo Domingo vienen siendo los colmados, más de 150,000 bares ya no van a abrir más. Han tenido que bajar la puerta y van a cerrar de manera indefinitiva. Pero España lo está haciendo porque primero los políticos allí están haciendo política con el COVID. Fue el caso del ministro de Sanidad precisamente, que le tocó liderar todo este proceso. El ministro Illa abandonó el cargo en medio de la situación de una tercera ola de crecimiento para irse a aspirar a ser presidente catalán, y con el apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, les pongo, saliendo de España, le estoy poniendo esto como ejemplo. No es para que no dejemos de preocuparnos por la pandemia, pero sí para que entendamos, señores, que la cosa no es tan grave como la están planteando. Hay una gran mentira detrás de todo esto. Tenemos que permitir que el mundo, o en este caso el mundo, la región, y dentro de la región República Dominicana, empiecen de alguna manera a trabajar, a producir, porque por el camino que vamos, no vamos a llegar muy lejos. El presidente Abinader fue un gobierno que empezó en pandemia, ganó en pandemia, empezó en pandemia y ya lleva los primeros 6 meses en pandemia y el país no ha echado a andar. ¿De dónde están saliendo todos los recursos que se están invirtiendo en los diferentes programas sociales, como Quédate en Casa, Para Ti y otros más? ¿De dónde salen esos recursos? Pero además unos programas que están muy mal muy mal focalizados. No sé qué está pasando con el SIUBEN, el programa que identifica el programa único de beneficiarios. Parece que no están dando unas informaciones muy verídicas, porque ese dinero se lo están dando a personas que no lo están valorando. Yo conozco personalmente 2 o 3 personas que no tienen el mínimo de recursos para recibir esa ayuda social, y la están recibiendo 2.500 pesos quincenal, y van y se le venden la cédula a cualquiera por un pote de ron, y ahí está resuelta la situación. Entonces eso no puede ser así. Eso hay que primero racionalizarlo y dárselo realmente a quien lo necesita. Pero además, este pueblo no se puede pasar la vida entera recibiendo una dádiva del gobierno. El gobierno tiene que dejar que la economía eche a andar y que cada quien trabaje para que produzca. Y esos programas que sigan trabajando, pero de manera regular, no de manera extraordinaria como hasta ahora. Y eso es que cada rato, 45 días, y cuando faltan 10 días para defenderse el toque de queda, 45 días más. Esto ya se está convirtiendo ya en una costumbre, y nos vamos a acostumbrar como los boricuas, a que nos den. Es un pueblo que quiere trabajar, la gente quiere trabajar, presidente Abinader. Abra la economía y permita que se trabaje en este país. Y usted verá cómo de alguna manera el mismo gobierno va a disponer de recursos frescos, a través de los impuestos directos se pagan para trabajar mejor esos mismos programas sociales, pero de manera regular, y también para que el país empiece a trabajar con su propia divisa, no con dinero prestado. Porque el dinero que tenemos que prestar, mire, tenemos ahora mismo una economía que depende casi en un 70%, el 70%, la deuda pública de nosotros, como dominicanos, ahora mismo está, según dicen los expertos en economía, sobre el 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el 70% de lo que nosotros producimos, de cada 100 pesos que producimos como dominicanos, 77 son para el pago de deudas, y ni siquiera capital, intereses solamente. Y seguimos emitiendo bonos. Ahora tenemos otro congreso complaciente con el gobierno. Ahora, como yo lastimosamente vi al presidente del Senado, al ingeniero Eduardo Estrella, un hombre a quien yo le tengo una estima personal, pero lo vi en la Asamblea Nacional de una manera muy miserable, digámoslo de esa manera, ofreciéndole al presidente que están aquí para aprobarle lo que usted mande, lo que sea. Eso no puede ser así. El contrachoque en los poderes públicos es para eso, precisamente para garantizar un equilibrio y una transparencia del uso de los recursos públicos. No es que no se le pueda apoyar al presidente cualquier proyecto que envíe, más ahora en pandemia, pero no podemos utilizar la pandemia también para aprobar todo. Recientemente se pasó por abajo de la mesa una reforma a la ley 340/2006, que es la ley de compras y contrataciones, para permitir que las compras en estas circunstancias pasen de manera light, sin licitaciones. Y es verdad que estamos en pandemia, pero muy bien se pudo haber hecho con la ley, permitiendo que
le vendan al gobierno específicamente los oferantes en base a como lo ordena la ley 340, la que acabo de citar, la ley 340/2006, que es la ley de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de obra pública. Entonces, el gobierno pasado lo mismo. ¿Cuántos préstamos se aprobaron? Y los gobiernos anteriores y los anteriores, vamos a seguir en lo mismo siempre. Si como país no damos un cambio, intentamos darle la vuelta a la situación, vamos a terminar mal. Y quería concluir este comentario planteando al presidente y a la sociedad política en sentido general, y con ello a todos ustedes, que son mis contactos y mis amigos de esta red social, que la República Dominicana requiere. Ustedes saben que aquí siempre, cada vez que entra un gobierno, se está hablando de reforma, de reforma, de reforma. Eso fue un error, el primer error que el presidente de la República cometió, que antes de los 2 meses de estar en el poder empezó a hablar de reforma. Y los presidentes no tienen por qué hablar tanto de reforma, porque es un presidente elegido por una constitución. Lo que tiene, y cuando jura el cargo, lo que jura el presidente de la República es cumplir, hacer cumplir la ley. No hay por qué cambiar la ley para que la ley te favorezca que siga con esa situación. De hecho, este presidente tiene la reelección prácticamente, por lo menos la candidatura para la reelección dentro de su partido la tiene prácticamente garantizada. No así la reelección en sí, porque para eso tendrá que volver a ganar las elecciones. Pero ¿por qué hablar de modificaciones cuando eso lo que abre es de alguna manera la posibilidad de que alguien pueda venir a hablar? Vamos a habilitar a fulano, vamos a modificar esto, vamos a modificar aquello. Nada de eso es necesario en estos momentos. Lo que hay que hacer es trabajar con las leyes que hay. Es como el Ministerio Público. Ustedes han escuchado decir de la teoría del famoso Ministerio Público Independiente, y que gracias, y que vamos a trabajar para que a ver si logramos tener. Señores, las leyes son claras. El Ministerio Público, según la ley, siempre ha sido independiente. Lo que pasa es que los que no son independientes son los titulares y que el gobierno le bajan una línea. Ahora, tenemos que tener claro, no es ilegal que el gobierno, de alguna manera, nombre al procurador o a los fiscales. Eso no es en todas partes del mundo. El Ministerio Público, en otros países que le llaman Fiscalía General del Estado, como se le llama en España o como se le llama en Estados Unidos también, aquí se le llama Ministerio Público. Eso en todas partes del mundo es la contraparte de la justicia, pero que obedece al Poder Ejecutivo. Lo nombra el presidente. Solo que una vez son nombrados, en aquellos países que tienen verdadera tradición democrática e institucional, esas personas se respetan y toman decisiones a favor siempre de la judicatura, no de un gobierno o de un presidente de turno. ¿Entiendes? Entonces, aquí, por ejemplo, ahora mismo se ha nombrado a la honorable magistrada, que ya todos la conocen. Voy a omitir su nombre, ustedes saben cómo se llama, y a los ayudantes que tiene también, tanto en el área que tiene que ver con persecución de la corrupción, como en la otra parte, una mujer y un hombre, me voy a olvidar su nombre también. Ellos están haciendo lo que pueden, pero no es menos cierto que de alguna manera ya se puede empezar también a cuestionar si realmente esa justicia es o no es independiente, en el sentido de que lo que pasó con la Cámara de Cuentas, por ejemplo. La Cámara de Cuentas es un órgano fiscalizador del Estado, pero además ante todo es un órgano constitucional. Este órgano es quien tiene que ver con la fiscalización de todas las instituciones del Estado, centralizada y descentralizada, como sea, y también las autónomas, ayuntamiento y todo. Sucede que el presidente entiende y dijo en un discurso político que esta presente Cámara de Cuentas era una especie como de comité de base del gobierno, del partido que perdió el poder, del Partido de la Liberación Dominicana, y que le había servido como soporte para maquillar la corrupción y todas esas cosas, y que él le pedía la renuncia. Yo creo que eso fue un error, porque no corresponde a ningún presidente pedirle la renuncia a un miembro de un órgano independiente que no depende del poder. Sin embargo,
Es bueno que se elimine de esta situación el show mediático de querer hacer allanamientos solo por hacerlo. Y al final no aparecen los culpables, no aparecen los millones que se robaron, no aparece nada, solo un funcionario o un magistrado que quiere aparecer, quiere aparentar para luego decir que aspira a la institución más alta dentro de la judicatura. Voy a decir un nombre, estamos viendo mucho al señor Camacho de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, está haciendo mucho mediatismo y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y el presidente Abinader, de alguna manera, está permitiendo que eso suceda. Hay que tener cuidado con eso. Si un ministerio público quiere trabajar, no tiene por qué hacer tanto ruido, lo que tiene que instruir y acusar y fundamentar sus expedientes para que no se caigan cuando sean presentados ante los jueces. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero ministerio público independiente y dejar el mediatismo. Entonces, aquella situación que se dio en la Cámara de Cuentas, donde vimos a un contingente militar de SWAT, de hombres con armas largas, empleados que no podían entrar, otro que estaba fuera no podía, el que estaba adentro no podía salir. Al final se llevaron un montón de cajas de la Cámara de Cuentas. Todo eso era innecesario porque los miembros de este organismo ya sabían que había una investigación abierta y cada vez que se les citaba o por la vía ordinaria o se les reclamaba una documentación, ellos la estaban suministrando. Entonces, ¿qué necesidad había de prestarse a ese espectáculo público solo para que? ¿Dónde están ahora mismo las acusaciones? Lo único que cometió que logró en mi opinión, ese irregular allanamiento, fue, como dijo el mismo presidente actual de ese organismo, dañar y atrasar unas actuales auditorías que estaban en marcha en algunas instituciones, que ahora, bueno, pues están inconclusas, no se podrán concluir porque se han llevado todo. Entonces eso no está bien, eso no es justicia independiente. Eso es mediatismo, eso es populismo y hay que tener cuidado con eso. Yo mantengo mi confianza en que este gobierno tiene la intención de hacer la cosa bien, pero ha cometido muchos errores en muy poco tiempo. Vamos a confiar y a echarle la culpa que son los asesores presidenciales que no están haciendo bien su trabajo. Aunque el mismo presidente también es consorte de que está hablando muy repetidas veces. Normalmente los jefes del Estado, los presidentes, escúchenme bien, distinguidos amigos, hay una diferencia entre ser presidente de la República y ser presidente de un gobierno. El jefe del Estado es la máxima representación del Estado. Es la persona a quien se le reservan los actos más solemnes de la nación. Hay países que lo tienen separado. El presidente es uno, por ejemplo, en Haití, y el jefe del gobierno es el primer ministro. Es una figura que el presidente elige para que maneje el gobierno. Sin embargo, por ejemplo, en los países como los nuestros, incluyendo Estados Unidos, el presidente tiene la categoría de jefe del Estado, pero al mismo tiempo, como el sistema es presidencialista, el presidente hace la vez de primer ministro. Sin embargo, también es deleznable ver a un presidente, por ejemplo, haciendo la vez de ministro, no de primer ministro, ni siquiera de ministro, y a veces hasta de viceministro. Eso es lo que hemos visto recientemente con el presidente Abinader, al pie de una escalera en el aeropuerto de las Américas. Yo llegué al país, a República Dominicana, creo que el 15 del mes pasado, en un avión de Iberia, y rápidamente noté un inusual movimiento en el aeropuerto, a pesar de que estamos en crispación, y sucede que era el presidente que estaba. Yo no sabía que iban las vacunas, lógicamente, primer lote de vacunas, pero el presidente no tenía por qué estar a la puerta de un avión esperando que bajen 3 carritos. Esas no son funciones de un presidente. En todo caso, eso lo pudo haber recibido el ministro de Salud o digamos, para hablar de una persona de más alto nivel, la vicepresidenta de la República, que es la encargada del gabinete de salud, pero ni ella es la honorable vicepresidenta de la República. Digamos el ministro, el cesado ministro pasado, Plutarco Arias, que tampoco han dicho por qué lo cesaron. Para mí se cometió un acto de injusticia con ese ministro, porque ahora mismo estamos en la época del populismo y
donde lo que se quiere es hacer la apología hasta de cualquiera. Este hombre, yo no voy a apoyar en ningún caso un acto de corrupción, pero a él no se le puede acusar de que haya cometido ningún acto de corrupción, porque en sentido general de lo que se trató fue de una licitación, que si no estaba bien, lo que hay que hacer otra. Pero no, él no cometió un dolo que le justificara un decreto 9 horas antes de la toma del 27 de febrero y del día de la primera rendición de cuentas del presidente. O sea, que eso lo que generó fue una situación donde incluso la gente pudo pensar que el presidente iba a hablar de ese tema al día siguiente, sin embargo ni siquiera se tocó. Ayer escuché decir que nombraron a otro ministro, pero no había necesidad de producir un decreto a escasas horas del 27 de febrero. Dio la sensación de que no querían que el ministro fuera a la toma de posición o transmitir más sensacionalismo a la misma, y eso no es de recibo. Eso no es de recibo. Aquel día en el aeropuerto pudo haber ido sin ningún problema hasta un viceministro a recibir eso, o no ir simplemente nadie. Asegurarse un funcionario medio del Ministerio de Salud de que llegaron las vacunas y el presidente, bueno, pues dar el primer aviso y siquiera hasta ponerse la primera vacuna, respetando el protocolo y todo lo demás. Pero ese de que por aquí y por allí, y hablo hoy, y hablo mañana y todos los días, y ¿dónde está la vocería del gobierno? ¿Cuál es el trabajo de Milagros Germán como vocera del gobierno? También el presidente está como el expresidente de Estados Unidos, muy activo en las redes sociales. Eso también hay que controlarlo un poco. Yo le exhorto al señor presidente de la República por aquí, al excelentísimo licenciado Luis Abinader Corona, controlar esa parte. Los presidentes hablan por decretos, se reservan la última palabra porque sus palabras tienen una repercusión mediática muy alta en la población, y más en un país como este, presidencialista, donde el dominicano de la calle, que son la mayoría, no entienden lo que es la descentralización y lo que son los diferentes niveles de administraciones públicas. Lo que llamaban, por ejemplo, poder municipal, poder regional, poder ejecutivo. En consecuencia, para la gente, el presidente de la República aquí lo es todo. Pero es porque los presidentes precisamente se prestan para eso. Yo recuerdo una vez, para que ustedes vean si aquí en este país se dan cosas especiales, el presidente saliente, el expresidente licenciado Danilo Medina, participó en Danilo participó en una cumbre de la CELAC, que es un organismo regional que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe. Y fue en condición, claro, de jefe del Estado, y al mismo tiempo eran los presidentes pro tempore de ese organismo regional. El presidente se fue un sábado en la mañana. La conferencia era el sábado, ese mismo día en la tarde. Pero ustedes saben que el presidente hacía visita sorpresa al otro día. Pues sucede que el presidente regresó ese mismo sábado, algo que era normal porque él era un presidente muy local. Bueno, pues Danilo Medina el otro día pues estaba reunido con los productores de tilapia del Valle de Neiva. ¿Cómo se entiende eso? Usted diría, bueno, pero ¿qué tiene de malo que el presidente se reúna con los productores de tilapia? No, es que eso no son facultades de un presidente. Bajar las escalinatas del palacio, bajar la solemnidad de la jefatura del Estado para ir a hablar con los productores de tilapia, que sí bien necesitan la labor del gobierno, pero que más bien tenemos ahí a un ministro de Agricultura, tenemos a un director del Instituto Agrario Dominicano, tenemos igual también a un presidente del Banco Central, del Banco Agrícola, que son los funcionarios del área pecuaria, la pecuaria pertenece al sector de agricultura. Sin embargo, en esos visitas sorpresa no aparecía ninguno de esos funcionarios, aparecía Danilo. ¿Por qué? Porque es una manera de centralizar todas las decisiones, por mínima que sea, a su entorno. Pues eso está haciendo también este gobierno, y el que venga lo va a seguir haciendo. Y si nosotros no somos valientes, hacemos propuestas como la que voy a hacer ahora, que es un cambio estructural de la administración del Estado, de la administración pública. O sea, el país no necesita una constitución que cuando se hable de reforma sea para maquillarla, para hablar de reelección o de no reelección. No.
o de sancochar una ley de partido como la que hicimos, que es un tollo, que ahora, bueno, pues la Junta tiene el problema de que tiene que modificarla para poderla entender, porque la ley de partido es un tollo. La ley 33-18 fue en teoría el consenso a la fuerza del gobierno anterior con algunos sectores, porque todo eso era parte de un montaje para finalmente poder justificar lo que se intentó hacer. Pero la realidad es que se aprobó una ley que ahora carece de aplicabilidad y tiene artículos que se contradicen, y tiene cada rato el Tribunal Superior Electoral y también la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, que está haciendo correcciones porque fue una ley hecha al vapor, una ley sin ningún tipo de criterio. Eso también hay que controlarlo. Nosotros como país necesitamos reformas estructurales en la Administración General del Estado, abocarnos a una ley de reforma y modernización del Estado que acabe con todo esto y que realmente vaya a hacer lo que realmente necesita la República Dominicana. Y para eso el presidente, como líder de la nación, ha de convocar a un gran diálogo nacional para que todos los sectores de las fuerzas vivas de la nación puedan opinar, que fue algo parecido a lo que se hizo en el 2010, con la Constitución del 2010, se hizo en el 2009, una consulta social a todos los sectores, y por eso la Constitución que tenemos, la del 2010, es la más integral que hemos tenido desde la que se hizo cuando Juan Bosch fue presidente en el año 1962-63, antes de su derrocamiento en septiembre de ese año. 63. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Pero para eso tiene que ser un presidente comprometido con el país, con la historia, y no con un partido, dentro de un partido con un grupo, porque los presidentes tienen grupos que les rodean, grupos que le asesoran, grupos que le dicen y que le dicen lo que él quiere escuchar, y hasta lo que suena mal, suena música para sus oídos. Cuando le hablan de reelección, cuando le dicen que se ve bien, cuando le dicen que todo lo que él hace está bien, y eso es lo que hace que los presidentes empiecen bien y terminen mal, porque se presentan con un programa y terminan haciendo todo lo contrario. Pues esto podemos darle la vuelta ahora, haciendo lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer ahora, hacer lo que hay que hacer las cosas bien y trabajar por el país. Y retomando el discurso central de esta locución, que pensé que iba a durar más tiempo, pido que se abra la economía dominicana. Tenemos que abrir la economía dominicana para que el país vuelva a echar hacia adelante y dejar de convertir al pueblo dominicano en lo que lo estamos convirtiendo, un pueblo que recibe dádivas. Hay que abrir la economía y permitir que la gente trabaje, y al mismo tiempo prepararnos para, si tenemos un rebrote, comprar ventiladores y hacer hospitales de campaña si es necesario. Pero tenemos que abrir nuestra economía para que el país vuelva a funcionar como era antes. Tenemos que protegernos. Nosotros no tenemos que nos dé nada. Nosotros lo único que tenemos es soberanía para seguir emitiendo bonos soberanos que al final se convierten en más deuda para nuestro país. Y el Congreso debe también de tomar parte en ese asunto y no está aprobando todo lo que le viene del Palacio. No importa que usted haya sido elegido por un partido o que el partido que controle la Cámara de Diputados, la Cámara Alta, sea el partido de gobierno, o que el partido de gobierno lo controle a ambos. Hay que hacer como en este caso, como se hace en Estados Unidos. Ustedes no se han dado cuenta o no se preguntan por qué la ley de migración en Estados Unidos no ha podido llevarse a cabo en ningún gobierno. Le voy a explicar por qué. El presidente Obama, por ejemplo, y antes de él otros presidentes demócratas y también republicanos en Estados Unidos estuvieron en control tanto del Capitolio como de la Cámara de Representantes, que viene siendo lo que es Santo Domingo, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Santo Domingo, en Estados Unidos hay 100 senadores y 270 o 250 creo que representantes, que vienen siendo diputados. ¿Ustedes saben por qué no se ha podido aprobar en Estados Unidos la ley de migración para resolver el problema, por ejemplo, de los Dreamers, que son los famosos soñadores? Son aquellos hijos de niños que llegaron pequeños a Estados Unidos y que no conocen otro país que no sea ese, hablan idioma inglés con acento, incluso con dinero federal
han logrado acceder a la universidad y ya tienen título, pero no tienen ni siquiera la tarjeta de residencia. ¿Por qué no se ha resuelto eso? ¿Usted sabe por qué? Porque allí existe lo que se llama la legislativa parlamentaria y que el legislador se debe a sus electores. Por ejemplo, ahora mismo Joe Biden tiene mayoría en ambas cámaras. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero él tiene la facilidad de aprobar ahora la ley y resolver el problema de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. Pues no la tiene. La verdad es que no la tiene. ¿Sabe por qué no la tiene? Por la sencilla razón de que el representante en Estados Unidos se debe a su elector, tiene su iniciativa parlamentaria y ejerce su independencia sin importar, porque hace lo que cada elector o con el programa que se presentó a un elector. Es decir, un senador de Asua de nuestro país, cuando se presenta con un programa de gobierno, no es con el mismo que se presenta el senador de Monteplata o el senador del Distrito Nacional o el senador de Pedernales. Cada provincia aquí tiene su realidad. Algunos es problema de zona franca, otros son problemas de una construcción de una presa, otros son problemas de que la sequía, que tiene que ver con lo mismo de la presa, otros tienen problemas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Que si cada senador de este país, cuando llega la hora de aplicar el presupuesto general de gastos públicos aquí en este país, que se llama la ley general, el presupuesto nacional, se llama ley general de gastos públicos, a cada legislador le llega a la mano un borrador de este proyecto. Ahora ustedes se preguntan, ¿y cómo es que aquí en República Dominicana nunca se llega a concretizar las demandas? ¿O por qué un senador, para poner un ejemplo, o un diputado que obedece a una demarcación geográfica dentro de una provincia o del Distrito Nacional y dentro del distrito, una de las circunscripciones del distrito? Porque si la Junta le emite un certificado que dice diputado a la República Dominicana en representación de tal provincia, pero al senador de la República, no se le dice senador de Asua ni senador, ¿cómo y de qué manera pueden ellos contribuir con los compromisos adquiridos con sus municipios en aquellos lugares donde fueron elegidos, ya que esas candidaturas no son universales sino locales? Pues también se lo voy a explicar. Fíjense, cuando el gobierno dispone de unos meses, aproximadamente el último trimestre de cada año, entre octubre, noviembre y diciembre, para la elaboración del presupuesto general del país, la ley de gasto público, que tiene que ser aprobada obligatoriamente y entrar en vigencia, aprobada antes y entrar en vigencia el día 1 de enero. Si no entra el día 1 de enero en vigencia, pues el gobierno tiene ahí que manejarse, según dice la Constitución, con el presupuesto anterior. Y ahí ese otro capítulo que también se lo voy a explicar más adelante. Primero, ¿qué sucede cuando el gobierno le pide, en este caso, a lo que ahora se llama Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, otrora Secretariado Técnico de la Presidencia, cuando no teníamos la ley de ministerio, sino Secretaría de Estado, era el Secretariado Técnico de la Presidencia. De ese secretariado dependen las oficinas que tienen que ver con presupuesto, ONAPLAN, oficina también que tiene que ver con estadística, y entre todas ellas convocan a todo el gobierno central a elaborar un plan de políticas públicas. Este plan, una vez es condensado, cada ministro, primero está presidente, los programas sociales que dependen de la presidencia están adscritos o al Ministerio Administrativo de la Presidencia o directamente a la Presidencia de la República, vía la Secretaría, vía el Ministro de la Presidencia, Ministro de la Presidencia o Ministro Administrativo, los programas sociales. Pero luego los distintos ministerios, de ellos dependen las direcciones generales y los viceministerios, que por ley son 6 viceministerios por cada una, y las direcciones generales de ramo que le corresponda. Por ejemplo, la Dirección General de Pasaporte depende de la Cancillería. La Dirección General de Aduana depende del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Migración depende del Ministerio de Interior y Policía. Y así cada Dirección General depende de un ministerio.
Pues bien, aparte de que de manera irregular cada uno de esos funcionarios del tercer nivel, como son los directores generales, tener el ministro, que es su jefe inmediato, ellos despachan directamente con el presidente y muchas veces le pasan por encima al ministro y tienen hasta más influencia que el mismo ministro del área. Bueno, pero ese es otro capítulo. Estamos hablando del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se aprueban los presupuestos como tienen que ser para que llegue la distribución racional a todos y a cada uno de las diferentes regiones del país, a la más ínfima? Pues muy bien. Tomemos como por ejemplo el senador de Azua. El senador de Azua le llega a la mano el presupuesto a él y a los diputados de la provincia de Azua. Un diputado se elige a raíz de cada 50.000 habitantes y un senador uno por provincia. Si Azua tuviese ahora mismo, que no conozco su población, 220.000 habitantes, pues Azua tendría 3 diputados, porque para tener 5 le harían falta tener hasta 250, para tendría 4 diputados y un senador. Entonces a cada uno de esos 5 legisladores, los 4 diputados más el senador, le llega el borrador contentivo de toda la propuesta que hacen los ministros de áreas, el de salud, el de obras públicas, todo. La Dirección General de Tránsito también depende del Ministerio de Obras Públicas y también depende Indotel. Bueno, el caso es que cuando le llega la mano al senador X, en este caso el de Azua, este tiene que empezar a ver qué dice cada ministro para su provincia. Bueno, pues cuando ve el ministro de Agricultura, ve que de lo que propone el INDRI, de lo que propone el IAD, de lo que propone el Banco Central, el Banco Agrícola, de lo que propone otras áreas que tienen que ver con el agro, eso es agricultura. Bueno, pues muy bien, aquí, bueno, pues yo veo que no hay nada de lo que yo estoy planteando, pues yo le digo al presidente que yo no voy a firmar eso hasta que no se incluya una modificación sustancial que recoja las necesidades de los municipios de Azua, de la Yaya de Azua, de los Toros de Azua y de tal sitio. Pero ¿qué pasa? Que luego viene el líder del partido, no importa cómo se llame, que es el gran jefe. Por ejemplo, en el comité político del PLD, a ese partido, al comité político se le reserva lo que es la política parlamentaria. Allí los senadores y diputados no tienen voz propia, tienen que hacer lo que le diga el comité político. Pero también en el Partido Reformista, en el PRM y en la Fuerza del Pueblo pasa igual. ¿Qué significa? Que muchas veces esos senadores y diputados, aparte de que reciben una orden directa de su líder, apruebe esto o apruebe aquello, sin importar las necesidades perentorias de las diferentes comunidades que le votaron a ellos de manera particular, también está el caso de que se crean fondos sociales, como son el famoso barrilito, que ustedes ya han oído mencionar, aquel barrilito que la honorable senadora del Distrito Nacional, hija de mis profesores en la UAS, Tony Raful, quien actualmente es el embajador de la República Dominicana, el embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en la República de la Península, en la República de Italia, y de Grace Soriano, que creo que también es funcionaria de un área, no sé cuál aquí, pero es funcionaria pública también. La senadora actualmente de aquí, Farideh Raful Soriano, criticó el barrilito, dijo que eso era, que había que eliminarlo, pero cuando se hizo senadora, inmediatamente decidió adueñarse de los 2 millones de pesos que le dan mensual 2 millones de pesos, para supuestamente entregárselo en obras sociales a los municipios de la capital. Y ahora yo le pregunto a ustedes, y le quiero preguntar al país y al presidente de la República, ¿quién ha dicho que un senador, que un diputado o un parlamentario o un congresista, que es la palabra que nosotros mayormente conocemos, tiene facultad para ser fiscalizador de la cosa pública y al mismo tiempo ser ejecutor y manejar fondos públicos? ¿Por qué tiene un diputado que está recibiendo una cantidad de dinero específica aparte de su sueldo, si su trabajo es hacer ley? ¿Por qué tiene un senador que recibir una cantidad de esa naturaleza también? Entonces, eso es lo que pasa, para que ustedes entiendan por qué tenemos un país que en vez de evolucionar institucionalmente, estamos involucionando hacia atrás.
¿Por qué? Por esa razón. Entonces ahí es donde yo planteo, y vuelvo y retomo la propuesta que hice hace unos minutos atrás, que aquí se debe sacudir la sociedad dominicana. Tenemos que hacer un diálogo nacional y permitir que todo el mundo opine. Sabemos que todo el mundo no tiene la capacidad de opinar como lo estamos haciendo nosotros, pero si nos escuchan podremos llegar a convencernos de lo que hay que hacer entre todos. No podemos seguir como vamos, tenemos que enderezar este país. Este país está a la deriva. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo hoy los problemas que existen hace 30 años en República Dominicana? Los mismos problemas que cuando yo era un crío se discutían, son los mismos problemas que ahora los presidentes se presentan diciendo que lo van a resolver, que los alcaldes se presentan diciendo que lo van a resolver. Pero volviendo al tema de los senadores y diputados, esa es la razón por la que ellos finalmente, cuando el presupuesto llega, el presupuesto se hace acorde a los lineamientos políticos del gobierno sin importar lo que sucede en cada provincia. Y por eso ustedes ven que hay provincias que aportan una cantidad de dinero X y al gobierno apenas le devuelve un 10% de lo que invierten, porque no hay una racionalización ni una política de organización del gasto público y del mismo tiempo cómo retribuir esos gastos en beneficio directo a los ciudadanos. Y ahí es donde yo planteo que tenemos que hacer una reforma, pero no una reforma para hablar de constitución, sino una reforma estructural del Estado, para tocar leyes fundamentales y las que no vayan a crearlas, pero leyes que tengan aplicabilidad. Porque usted no puede hacer leyes como las que hemos tenido aquí, muchas de ellas, que son copiadas literalmente de otros países con otras realidades y otras circunstancias, pero que aquí carecen de aplicabilidad, como es actualmente la ley de vial, la ley de tránsito. Señores, si ustedes saben lo que dice la ley de tránsito, que ustedes se caen. Tenemos una ley de tránsito, por ejemplo, que prohíbe que dos personas anden en un motor, más de dos personas y con casco, por ejemplo. Y aquí una gran parte de la población escolar la llevan a la escuela en motores. A veces usted ve un motor con 3 niños que vienen de la escuela, sin casco, sin nada. Y le pasan por el lado a la policía y nadie dice nada, porque es una realidad social que también tenemos aquí. Entonces, no haga una ley que prohíba eso y usted sabe que no lo va a aplicar. Porque eso es lo que deviene en la falta de confianza a la misma ley y al sistema al sistema democrático en este caso. Y los partidos políticos, que somos los encargados, o que son los encargados de organizar política y socialmente a la población, tienen que volver a jugar el rol que le corresponde a la sociedad y dejar de ser meros receptores de ayuda pública. Yo estoy en contra de la ley que le otorga fondos públicos a los partidos políticos. A partir de ahí empezamos a perder la mística de lo que es un partido político con arraigo en la sociedad. Y se lo puedo explicar, pero ahora no, porque a lo mejor este diálogo ya lo tiene un poco cansado. Pero eso es profundo. Me gustaría explicarle a ustedes por qué la ley de partido, lejos de ayudar, lo que ha hecho es de mejorar lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Yo aspiré a ser miembro pleno de la Junta Central Electoral para cambiar muchas cosas desde allí, porque la Junta tiene lo que le llaman, al igual que los diputados, senadores, el presidente de la República y de la Suprema, iniciativa parlamentaria. Y nosotros íbamos a plantear una modificación a la ley 33/2018, que es la ley de partidos, la ley de movimientos, agrupaciones y partidos políticos, así que se llama literalmente, mejor conocida como ley de partidos. Íbamos a plantear una reforma estructural de esa ley para modernizarla y adecuarla a los verdaderos lineamientos de lo que deben de ser un partido democrático y progresista en República Dominicana. Vamos a obligar al sistema de partidos a trabajar con los clubes, con la junta de vecinos, con la sociedad y a financiarse de la militancia para garantizar que la militancia pueda reclamar al mismo tiempo, ¿entiendes?, una sociedad más justa para todos y darle la vuelta a que la gente trabaja en los partidos políticos por un empleo. Esa es otra parte también que en un diálogo posterior vamos a tocar para explicarle a ustedes por qué y cuáles son las razones y las causas que originaron que hoy en día la mayoría de las personas que entran a un partido político, incluyendo a los jóvenes, entren con el ideal de que tengo que llegar para conseguir lo mío. Tengo que llegar para conseguir lo mío. Que al día de hoy todavía no haya un joven que si le dicen ahora mismo te vamos a nombrar en aduana, no lo haga con la conciencia de que a los 6 meses tengo que tener un carro de lujo y $1 millón de pesos guardados por ahí, defraudando y defraudándolo, aunque sea defraudando las recaudaciones fiscales del país.
Y eso es lamentable porque es un problema de cultura que tenemos que cambiar en nuestro país. En ese sentido, quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Este audio lo voy a dejar unos días. Yo acostumbro a estos diálogos, los dejo 48 horas para que la gente lo vea y opine. Voy a intentar dejarlo un poco más, pero le prometo que en la próxima entrega vamos a tocar, le voy a hacer un planteamiento, una modalidad de un planteamiento inicial y de un punto libre, el cual ustedes podrán decidir de qué deseemos que hablemos, y así vamos a ir tocando los puntos más sensibles de lo que es la preocupación de los dominicanos, tanto los que están en el territorio nacional como los que están allá, los dominicanos del exterior. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que este diálogo haya sido o le haya servido para algo, que haya sido nutritivo, que de alguna manera podamos crecer. Para mí ha sido un placer dirigirme a todos ustedes.